El bruxismo es una parafunción mandibular, es decir, una función para la cual la mandíbula no fue concebida. Algunos ejemplos de parafunción mandibular son el comerse las uñas, el morder una virome. Cuando una persona bruxa, decimos que rechina los dientes, es decir, presiona los dientes superiores sobre los inferiores y luego los desplaza de adelante hacia atrás y viceversa. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué síntomas va a provocar en esa persona? Bien, la persona va a sufrir dolor de cabeza, dolor de oído, dificultad para abrir la boca o abrirla en su totalidad, desgastes de las piezas dentarias y ruidos articulares que los puede sentir mientras mastica o también durante la noche, y es el ruido que suele despertar a la persona que duerme con nosotros. Algo muy importante, esto que vemos aquí es el músculo macetero y es un músculo que si aprendemos a masajearlo nos puede aliviar un poco los síntomas. Para encontrarlo vamos a colocar los dedos delante de nuestros oídos, luego los hacemos descender un poquito, mordemos con los molares y cuando lo sentimos debajo de nuestros dedos empezamos a masajearlo de forma circular y suave. Ese masaje puede sernos fundamental para, por ejemplo, disminuir la tensión o el dolor de cabeza durante una jornada laboral.